RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Pasan algunos minutos de las 3, después de las noticias, 2 en las Islas Canarias. Regresamos, el mundo del misterio regresa a Radio Nacional. En primer lugar, dar las gracias a todos los que seguís aquí, que vuelva a sentirse ese aplauso. Seguimos en Toledo, en el Castillo de San Servando, haciendo un programa especial. Gracias a todos los que nos escucháis en la Radio 1, Radio 5 en directo, en la radio online, o los que nos descargáis, haciendo que seamos, dicen, uno de los programas más descargados de la radio. Muchos temas que estamos tratando esta noche en el programa. Juan Manuel Rojas, el director del proyecto de Guarrazar, sigue estando con nosotros hablando de tesoros. ¿A ti te han dejado ver las coronas auténticas del tesoro de Guarrazar? No, pero tampoco he hecho por estar ahí en ella. En un futuro sí que, porque estoy ahora en la pista, en una de las cosas tengo que ir limpiando frentes de actuación y uno de los que tengo en el futuro, porque bueno, ya te lo he comentado que es una de las cosas que más me apasionan, sí. Aparte de descubrir esos grandes edificios y tal, pero sobre todo el por qué estaban allí esos edificios. Vale, estamos hablando con él porque es el director de un proyecto increíblemente, para mí, poderoso, que a mí me da mucha pena. Como te decía antes, si estuviera en otros países tendrías todo tipo de ayudas, porque ahí, yo que tengo poderes, siento que hay algo muy potente, muy importante. ¿Así? ¿Qué has descubierto hasta ahora? Bueno, es una broma eso, gracias a los trabajos que él ha hecho. ¿Qué es lo que has descubierto? No solamente la gente no le da mucha importancia, pero ¿tú crees que eso había una basílica? Había una gran basílica, evidentemente, pero como suelo decir, la parte fundamental del por qué quizás surge ese santuario, incluso sospechamos por datos arqueológicos que tenemos. Déjame decir, sería como Lourdes o como uno de esos lugares, ¿no? La gente iba allí a curarse o a... Sí, bueno, yo solo poner ahí para que la gente lo entienda, lo tenemos que traer a épocas más recientes, y entonces a una actual es un Lourdes de época hispano-visigoda, y también porque Lourdes ya se descubre con la Francia republicana, digamos, y tal, ya después de la Revolución Francesa, ya no existe esa vinculación con la realeza, sino la monarquía francesa se hubiera metido rápido ahí. Y sin embargo, aquí en Guarrazar sí que estamos viendo una clara vinculación entre la monarquía, digamos, y este gran santuario hispano-visigodo, la monarquía visigoda. Lo que tú hasta ahora has excavado, se ve que hay un gran edificio con grandes pasamentos, con lo cual debía ser muy alto. 2 pisos dices que podría tener. Sí, bueno, a ver, estás hablando quizá de las 2 plantas de altura, estamos hablando de un edificio que hay al lado, que lo tenemos publicado solo contamos en el yacimiento, pero está publicado en publicaciones científicas, un posible xenodoquium. ¿Eso qué es? Xenodoquium, según San Isidoro, es un asilo, hospital para peregrinos, y tiene las características, yo creo, adecuadas de lo que podía ser un hospital para esa época, es decir, sería ese asilo hospital que es ineludible, que es imprescindible para que esté en un santuario, porque los peregrinos de hecho van allí buscando esa sanación que sabemos y tienen que darles esa atención. ¿Cuántos metros cuadrados? Bueno, hay una sala de 84, la otra de 64 por 2, porque eran 2 alturas, con seguridad. Hemos encontrado incluso 4 peldaños ya de una escalera y demás. Pero bueno, la hipótesis de que era de 2 alturas, antes de la escalera ya la teníamos ahí, porque hay determinados elementos que nos dicen que habría 2 alturas. Vale. Y otra de las cuestiones, no solamente por ese tipo de estructuras, sino porque también se encuentra, para mí, otra cosa fundamental, que se encuentra
el edificio, hay una parte, uno de los extremos del edificio está a apenas 8 o 10 metros del ábside. Es decir, también fundamental, y si nos vamos, cualquiera que haya visitado los hospitales o del Camino de Santiago, por ejemplo, que son los más conocidos, están cerca de la catedral, no se van por allí en otro sitio. ¿Por qué? Porque la sanación en la antigüedad se entiende como algo que está relacionado con el bien y el mal, es decir, has pecado, quizá esta enfermedad que tienes es producto de eso. Entonces, cuanto más cerca estés, si has ido ahí, es buscando la sanación, y la sanación es a través de esa rogatoria que haces a las divinidades, pues con lo cual, cuanto más cerca estés del sitio clave, y la clave es la basílica. ¿Y tú crees que ahí iban los reyes visigodos, esa lista que nos tuvimos? Sí. Viendo, recibiendo. Sí. Leovigildo era también otro, ¿no? Sí, Leovigildo, claro, es uno de los principales. La aprendí regular cuando estudiaba. ¿Tú crees que iban allí? Yo sí, creo que no solamente que iban, incluso tenemos la sospecha, que eso tendremos que profundizar más en el futuro, pero tenemos la sospecha de que alguno incluso pudo haberse enterrado allí. ¿Puede estar su tumba allí? No, bueno, ojalá. Tenemos la sospecha también de que algún día quizá encontremos algún... no puede contar cosas en la radio sepulcro. No puede contar cosas en la radio de lo que cuenta cuando está allí. No. Yo se lo digo a los oyentes. Sí, no, pero quizá encontremos algún sepulcro, no, pues es que ahora no vamos a describir aquí, no, ¿por qué tal? Sí, tenemos algunos indicios por un estudio de georradar que hizo un arqueólogo alemán en el año 2002. Y sí, creemos que quizá puede haber, pero bueno, eso con cautela, no podemos lanzarnos en ese sentido, son hipótesis y tal. Y sospechamos que sí que lo había, pero que además habría una posible residencia, porque hay otro edificio también que sale en una planta de un estudio de geomagnetismo, no es que queramos que lo haya y demás, sino que existe la planta de un edificio de más de 1.700 o 1.800 metros cuadrados, de planta cuadrangular. ¿1.800 metros cuadrados? Sí. Sí, de planta cuadrangular, como sería como es el claustro de un monasterio, y a la vez también como puede ser un patio como el del Alcázar o cualquier palacio de la época. Monasterio. No tengo mucho tiempo, pero yo he visto, esta mañana hemos visto, gracias a Dios, esas columnas que debían ser, o sea, son tremendas. Son monumentales. Debían ser monumentales. Sí. Los sillares de piedra que debía ser de un edificio increíble. Sí. Y lo estás excavando tú solo. Bueno, con la ayuda de unos cuantos. Claro. Me refiero que no vienen, no te ayudan arqueólogos de otros países, universidades que van ahí a... No, sí, vamos a ver, tampoco en muchas cosas, es decir, tenemos posibilidades, de hecho hacemos estudios, este verano han venido unos antropólogos de la Universidad Autónoma de Madrid, tenemos relación con investigadores de otros puntos para hacer analíticas concretas y demás, pero lo que necesitamos es tener la posibilidad de estar allí trabajando, etcétera, y tener una dedicación. Yo me gustaría tener una dedicación porque soy arqueólogo profesional y estoy trabajando fuera para ganarme la vida y también poniendo dinero para poder... Exacto. Que es que suena raro, pero sí, todavía ayuda a mantener el yacimiento. Que esto pase en uno de los yacimientos más importantes, que si estuviera en otro país, te darían todo. A mí eso me apena mucho. Puedo decir que todavía hay tumbas posiblemente sin que hayan sido excavadas y que vais a encontrarlas. Sí, claro, pero sí, claro, creo que sí, y las vamos a excavar y a ver qué sale. No, todo eso vamos a ver qué sale. Yo creo, a mí me interesan más las posibles sarcófagos que ojalá estuvieran allí en la zona de la basílica, ya te digo, debajo de creo que más de 1 metro de tierra, pero ojalá que esa parte, pues la basílica se expolió en el siglo XI-XII, creemos. Se hizo cal con las columnas y con los frisos de caliza y todo eso, y nos van quedando lo que son las migajas. Yo digo muchas veces que estos son como las migajas, y con eso estamos reconstruyendo el gran banquete que hubo allí. Es decir, hay muchas sorpresas que va a dar Gorrazar todavía. Muchísimas. Es decir, vale. Yo creo que tenemos unos indicios claros, que son los que se ven allí, que cualquiera de los que van lo pueden ver. Tenemos una argumentación para hablar de
de ese posible santuario. Creo que hay un santuario, claro, vinculado con la monarquía, y tenemos elementos además simbólicos con una relación muy directa, y ahí lo dejo, que en el futuro creo que van a dar mucho que hablar, y sobre todo la monumentalidad con toda esa parte simbólica que va a ser fundamental para conocer esta época de la cual desconocemos tanto. ¿Se puede ir a ver? Creo que preparas de vez en cuando visitas. Sí, no, las visitas está abierto normalmente, pero casualmente ahora, lo habéis visto esta mañana cuando habéis visitado, tenemos una parte del yacimiento que está impracticable porque el camino, que lo han arreglado un poco, pero el aparcamiento, por ejemplo, está casi destrozado. Sobre todo en la parte de abajo, la zona de la vaguada, que es donde apareció el tesoro, donde está, ahí hay unos socavones que ha hecho el agua, es que estuvo pasando el agua durante mucho tiempo y entonces ha hecho allí socavones grandes y ha dejado aquello, Pero lo vais a arreglar enseguida. Sí, yo creo que en octubre ya lo tendremos, pero claro, la maquinaria, es que no solamente estamos nosotros, los señores que vienen a arreglarlo han venido a dar presupuesto y demás, pero dicen, es que hay fincas y hay mucha gente de aquí del entorno, dice, que se han quedado igual y tenemos que ir casi con urgencia pues a hacer cerramientos de sitios, a ir con las máquinas a echar tierra otra vez y tal, porque el agua es que se ha llevado, no os podéis imaginar. De manera anecdótica, esta mañana os lo he comentado, que ayer recuperamos un banco que no sabíamos estar, y ayer le encontramos. Estaba a 300 metros de un banco que le trajimos entre 4, que pesa unos 50 kilos. El banco, y ayer lo recuperamos, lo trajimos 300 metros y porque se atascó entre una arboleda. ¿Forma de contacto contigo, Juan Manuel? Pues pueden entrar en la página web www.guarrazar.com. www.guarrazar. Sí, y ahí tienen ya correos y tal, reserva@guarrazar.com, que nos escriban y nosotros les informamos ya de las posibilidades cuando nos pongamos otra vez en marcha. Qué bien que haya gente tan valiente como tú para trabajar, poniendo incluso dinero de tu parte para sacar nuestra historia. Y qué bien, Miguel, que haya gente como vosotros, que estáis de verdad, y lo sentimos, además, sentimos ese aliento y ese apoyo que tenemos detrás, de verdad. Muchísimas gracias por todo esto. Os pido un aplauso y te doy las gracias por ser conmigo. Gracias. Ha leído la maldición. ¿Se atreve a desafiarla? Viajamos al pasado. Vuelva y entiérrelo donde lo encontró. Para mostrarte los misterios de nuestro futuro. ¿Te unes a la aventura? Examinaremos el cofre juntos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Viajemos a otra parte de nuestra historia. Tiene que ver con una de las primeras revoluciones en nuestro país. La Guerra de las Comunidades de Castilla fue el levantamiento armado acaecido en la Corona de Castilla desde el año 1520 hasta el 1522, es decir, a comienzos del reinado de Carlos I. Las ciudades protagonistas fueron las del interior de la meseta central, situándose a la cabeza del alzamiento las de Segovia, Toledo y Valladolid. Fue lo que se denominó la Revuelta de los Comuneros, con personajes como Padilla, Bravo y Maldonado. Un tiempo de rebeliones, pero también de misterios. Nuestra siguiente invitada tiene mucho que contarnos sobre todo ello. Miguel, ¿qué pinta los comuneros con el mundo del misterio? Muchísimo, porque aunque fue un periodo de la historia muy breve, porque fueron 2 años escasos, sí que generaron un montón de leyendas, también de tradición mistérica y demás. Todo esto se lo debemos a los liberales del siglo XIX.
y la corriente romántica, que lo que hace es rescatar a los comuneros que se habían quedado totalmente olvidados, porque además cuando sucede la derrota comunera son borrados del mapa, todos los documentos, todos destruidos, porque eran traidores, claro. Entonces, como habían cometido ese delito de traición y eran considerados unos, bueno, pues traidores, enemigos del reino y del rey, su historia desapareció, pero en el siglo XIX, con los liberales, con la revolución, bueno... Ponte el micrófono un poquito más pequeñito, si puedes. Eso, sí, vale, perfecto. Es que tengo la cabeza muy pequeña y este micro es muy grande. Bueno, los auriculares, entonces me estoy apañando como buenamente puedo. Entonces, lo que estaba diciendo, en el siglo XIX, los liberales rescatan la figura de los comuneros porque ven muchas semejanzas. Y ya sabemos también que el romanticismo fue muy amigo de las leyendas. Ahí tenemos también a José Zorrilla y todos esos poetas románticos que rescatan la Edad Media española y rescatan también este periodo de la historia. Entonces, estas leyendas que habían quedado en el olvido, que habían quedado soterradas, vuelven y vuelven esos misterios. Y uno de los grandes misterios que tenemos, por ejemplo, es el de la penitencia del obispo Acuña. Ahora me lo vas a contar. ¿La rebelión de los comuneros fue del pueblo que estaba cansado de lo que hacían los nobles y se rebelaron contra ellos, o no fue así? Sí, no realmente. Fue primero una revolución de las ciudades. Ciudades. Eso es, de la clase que gobernaba las ciudades, de lo que podríamos llamar burguesía, aunque realmente no era así. Y luego el pueblo se unió a su manera. Realmente el pueblo lo que hizo fue una revolución antiseñorial y los comuneros apoyaron estos movimientos antiseñoriales. Pero realmente iban de la mano, pero no eran exactamente iguales. Entonces era la burguesía, entre comillas, si queremos llamarlo así, que se rebeló contra el poder de la corte flamenca de Carlos I. Engel, cuéntame ese primer misterio que me decías. Cuéntame. El primero y el más importante, además, a todos los niveles. Según la leyenda, según la tradición, todas las noches de Viernes Santo ocurre un fenómeno en la Catedral de Toledo. Se escuchan ruidos, se ven luces extrañas, todo esto dentro de la catedral. Noche de Viernes Santo. Noche de Viernes Santo, eso es. Y según dice esta tradición, que buena parte de esta tradición viene del siglo XIX, como decíamos, un viajero francés, en la mayor parte de las versiones, como todas las leyendas hay versiones y como toda la tradición oral, pues no hay una única vertiente ni una única versión. Un viajero francés decidió averiguar qué es lo que ocurría esas noches de Viernes Santo, entonces se quedó dormido en la catedral y le despertaron una serie de ruidos, de cadenas, gente arrastrándose, lamentos, gritos, etc. Cuando despertó, por esos ruidos, lo que vio fue toda una comitiva espectral que iba por el crucero de la catedral y quien iba delante era, un esqueleto, un espectro, una figura espectral con una mitra y una espada. El viajero reconoció que era el obispo Acuña, que fue una de las principales figuras de la rebelión comunera, y detrás de él iba una serie de comuneros, forma de espíritu, obviamente, haciendo esa penitencia, esa procesión, y no solo eso, sino que todos los espectros que estaban en la catedral, que son muchos, porque hay muchas tumbas, incluso las estatuas se bajaron de donde estaban subidas, los cuadros, etcétera, haciendo de ello una auténtica santa compañía o esta antigua bastante grande y numerosa. Te iba a decir, Engel, que sería como la Santa Compañía gallega, entonces, o algo parecido. Salvando las distancias, sí, sería como una especie de esta antigua, pero con una peculiaridad muy importante, y es que, como ya sabemos, la Santa Compañía siempre suele acontecer o siempre suele aparecerse, siempre suele hacer su caminar en bosques o en un entorno natural, pero aquí está en un entorno cerrado y más concretamente en la Catedral de Toledo. De hecho, se considera que es la única del mundo, es la única Santa Compañía o procesión espectral que se desarrolla en un sitio cerrado. Bueno, en un sitio cerrado y no un sitio cualquiera, porque estamos hablando de la Catedral de Toledo. ¿Es una leyenda o hay alguien que la haya visto modernamente?
La tradición desaparece, insisto, en el siglo XIX. No se sabe nada más. Sí que es cierto que yo ayer en la ponencia que di en el Congreso invité a los asistentes a que si había algún valiente que se atreviese, que nos lo contase, y hubo muchos jiji, jaja, pero nadie dijo que sí. Entonces me temo que no lo vamos a saber. Yo me apuntaría un día a pasar un Viernes Santo y de noche. Pues mira, ya tienes plan para el Viernes Santo del año que viene. Vale, me apunto. ¿Alguna otra leyenda de esos comuneros que siga estando todavía rondando por aquí? Más que leyendas, bueno, hay leyendas que tienen que ver con nomenclatura de calles. Esto pasa, por ejemplo, en Segovia, es un caso más evidente, pero como estamos hablando de Toledo, pues tenemos la leyenda de la calle de la Campana. Castilla-La Mancha, Castilla-León, o sea que podemos hablar. Sí, bueno, sí, como además anchas Castilla podemos hablar. En Segovia sí que, por ejemplo, existe la calle de la vida y la muerte, y se considera que se llama así no solo por el hecho de que hubiese unas puertas de madera representando la vida y la muerte, eso es secundario, sino que según la leyenda o la tradición comunera fue porque allí estuvieron a punto de matar a un señor al que habían acusado de colaborar con el ejército imperial. Habían sido los comuneros los que habían querido matarlo. Según otras versiones, fue en esa calle donde mataron al procurador en Cortes, que fue representando a Segovia, que permitió que el rey Carlos I tuviese el impuesto para hacerse coronar emperador. Eso no fue recibido en Segovia con mucha alegría, todo lo contrario, lo que hicieron fue matarlo. Y según algunas tradiciones o según algunas crónicas, esto ya se mezcla mucho, la crónica y la leyenda, esto es un melón que no vamos a abrir, pero bueno, muchas veces aparecen entremezcladas de tal manera que es muy difícil separar una de otra. Pues según algunas crónicas o tradiciones fue en esa misma calle donde la multitud dio muerte a este procurador en Cortes por Segovia. Según otras fue pues un pastor que simplemente estaba en terreno imperial y le acusaron de simpatizar con el ejército de Carlos I, o la más plausible, la más posible, que sea por estas puertas de madera que se pueden observar, por cierto, en el Museo de Segovia. El Museo Arqueológico de Segovia, son muy interesantes, muy bonitas. Entonces, bueno, sea como fuere, eso queda en la tradición. Y en Toledo tenemos la calle de la Campana, porque supuestamente en dos iglesias, que serían la de San Lucas y la de Santo Tomé, los comuneros, una vez iniciada la rebelión, no tenían mucho dinero, estamos hablando de clase urbana, hidalgos, es decir, baja nobleza, no disponían de los caballos, ni de los cañones, ni de la artillería que tenía el ejército noble o el ejército favorable a Carlos I. Y no tenían cañones y no sabían muy bien cómo poder conseguir esa artillería. Y tuvieron la brillante idea de decir, pues si bajamos campanas, que están hechas de bronce, al igual que los cañones, podemos fundirlas para hacer estos cañones que nos pueden ayudar contra el enemigo. Y bajaron la campana, según la leyenda, de San Lucas y de Santo Tomé. Cuando quisieron bajar la campana de Santo Tomé, la liaron parda, hablando mal y pronto. La campana se cayó, se quedó incrustada en la calle y hoy en día esa calle se llama Calle de la Campana. Como sabes, en la radio el tiempo es escaso. ¿Alguna vez paseando por esas calles de Toledo has visto algo raro? ¿Terrenal o espiritual? Me refiero a lo que tú quieras. Terrenal he visto muchas cosas raras, pero... ¿A qué te refieres con terrenal? Altas horas de la madrugada. ¿A colegas que van...? Sí, he visto... ¿Algún invitado que va a venir después? Sí, posiblemente, por eso... No, me refiero material o espiritual, o llámalo como... Espiritual no he visto nada. A ver, también siempre me gusta aclararlo, no soy nada sensitiva, sí que soy sensible, pero no soy sensitiva al menos a ese nivel, y no he visto nada, pero es muy curioso porque antes Carlos, el alcalde, ha estado hablando de San Pedro Mártir, de donde estudió, sí. Un sitio lleno de fantasmas, que esto además, se ha constatado, ha habido programas... Qué curioso que un alcalde cuente esas cosas, ¿vale? Sí. No, además, digno de elogiar, que se haya atrevido a abrirnos y a contarnos eso. Pues San Pedro Mártir, que es el edificio donde está la Facultad de Derecho y la Facultad de ADE, aquí en Toledo, la biblioteca pertenecía a la iglesia, era un convento realmente esta facultad, y... Los de Humanidades somos pobres,
somos pocos, y compartíamos y seguimos compartiendo biblioteca con los de Derecho en San Pedro Mártir. Bueno, pues yo estuve trabajando allí de becaria cuando era joven en la biblioteca, y sí que es cierto que en una zona del depósito, que es lo que pertenecía al ochavo de la iglesia, había cosas un poquito turbias, que hay alguna foto por ahí circulando, que es en un patio contiguo una calavera de algún tipo de animal, no sé si de un perro, bueno, un animal pequeño en todo caso, con símbolos satánicos dibujados, pero eso no tiene nada que ver con la facultad, ¿vale? Estoy hablando de un patio que estaba al lado. Y dentro de lo que era el archivo de la biblioteca, ya en la facultad, sí que había una lápida de una monja que se llamaba Catalina, entonces siempre se contaba que se aparecía la monja Catalina, y de hecho mucha gente, si preguntas a alguien que haya estudiado Derecho o Humanidades o que haya estudiado en Toledo, te puede decir que sí, que ha visto a Catalina. Yo puedo decir que he estado haciendo inventario de la biblioteca al lado de la lápida durante una mañana entera, y lo que te he dicho, soy sensible, no soy sensitiva y no vi absolutamente nada. Engel de la Cruz, forma de contacto contigo, si queremos saber más de los comuneros, ¿cómo ponernos en comunicación? Bueno, pues me podéis seguir, os agradezco que me sigáis en mis redes sociales. En Facebook es Engel de la Cruz, en Instagram es... ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar, encuentra. Espacio en blanco. Siempre tu lado del misterio. Hay más invitados que llegan a nuestro programa. Ha estado hace un momentito contándonos cosas. ¿Te está gustando el programa? Me está encantando. Sí. Sobre todo la intervención del alcalde de Toledo, la verdad es que me ha parecido... Sí, la verdad que un alcalde, que llegue un alcalde y cuente esas cosas, ¿no? A ver, yo a Carlos lo conozco y lo que ha contado de San Pedro Mártir ya me lo había contado. ¿Habéis estudiado juntos o...? No, en el instituto, coincidimos en el instituto, sí. Cuando éramos adolescentes, pero no conocía esa faceta de ese interés por el misterio hasta que no hemos sido adultos y hemos podido poner en común varios acontecimientos. Paco Rodríguez o Francisco José te llamaban en casa. En casa Francisco José, para regañarme, básicamente. Os pido un aplauso para él. Periodista de la Tribuna. Vale, déjame que ponga una pequeña introducción de otro de los misterios que hay en esta ciudad. Esta ciudad que hoy estamos visitando es famosa, además de por sus monumentos, por su historia, por sus enigmas y leyendas, por algo más. Algo más menos conocido, la presencia de los nazis en Toledo. ¿Quiénes eran? ¿Qué buscaban? ¿Qué hicieron? Son algunas de las preguntas a las que deseamos dar respuesta. La charla que has dado aquí en este congreso ha sido sobre los nazis en Toledo, ¿no? Efectivamente. ¿Tienes un libro o algo? He publicado un libro, sí, en el que hablo de un personaje muy concreto, que es Otto Skorzeny, pero yo llego a Otto Skorzeny a través de Toledo, porque encuentro un documento que le sitúa aquí en la ciudad de Toledo. Alguien me dijo que se había encontrado, sí. Y a raíz de ese documento, que es una carta del director del FBI, de John Edgar Hoover, alertando al director de operaciones internacionales de la CIA, Lyman Kirkpatrick, de que Otto Skorzeny planea reunir un buen número de excombatientes de las Waffen-SS y de la Legión Cóndor aquí en Toledo, el 27 de septiembre de 1951. ¿27 de septiembre? Sí, el día que se celebraba el 15 aniversario de la liberación del Alcázar. Esta noche, casualmente, están sacando a la Virgen del Alcázar en procesión. ¿Esta noche? Sí. Qué curioso. Bueno, no hay casualidades. Toledo era en aquel tiempo un nido de ebullición, de espías, de gente extraña, ¿no? A ver, Toledo tenía en aquella época el factor de proximidad con Madrid. Madrid acogió a un buen número de, pongámoslo entre comillas, refugiados
eran gente que habían servido cuando se produce la derrota de los fascismos europeos. La mayoría de los nazis alemanes, de origen alemán, tuvieron que ser sometidos a juicios y a procesos de desnazificación. Pero en España acaban llegando muchos colaboracionistas que vistieron el uniforme de las SS, pero eran de países como Croacia, Hungría, Rumanía, Holanda, Austria, Bélgica. Todos esos refugiados, entre comillas, llegaron a España buscando la protección del régimen franquista. Y aquí vivieron tranquilamente. ¿En Toledo o en la costa? En Toledo ciudad tenemos elementos, pero quizá nunca hubo representantes del partido nazi británico. ¿Nazi británicos? Vinieron, sí, el que lideraba Sir Oswald Mosley. Aquí en Toledo hubo dos personas que formaban parte de ese partido que vivieron en la ciudad. Pero principalmente todas estas figuras vivían en Madrid, pero sí que venían y se desplazaban con asiduidad a la ciudad. El conde de Mayalde, que fue alcalde de Madrid, que fue ministro de Asuntos Exteriores, fue embajador de la España franquista en la Alemania del Tercer Reich, tenía una finca aquí en Toledo, que hoy en día es un hotel. Pues en esa finca se celebraban reuniones y venían invitados como el propio Toscorceni. ¿Por qué venían a Toledo? Claro, a mí... Te pregunto, ¿por qué venían a Toledo? Sí. Esa fue lo que a mí me llamó la atención, ¿no? Porque ese interés, es decir, bueno, es una ciudad preciosa, con mucho patrimonio, pero ¿qué es lo que realmente a un nacionalsocialista le puede interesar de la ciudad? Y al final, después de leer, y sobre todo leer mucha prensa, ellos tenían un diario oficial que se llamaba La Escuadra Negra, y prácticamente es un arma de propaganda. Era de lectura obligatoria para todos los miembros de las SS, y en ese periódico se puede dejar entrever esa forma de pensar y ese uso de la propaganda que dan los nazis. Y al final ellos cogen elementos muy concretos que existen en Toledo, que no existen en ninguna otra ciudad del mundo, y que para ellos son muy importantes y que no son fruto de la casualidad, que son los siguientes. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, que fue la capital de los visigodos. Los visigodos, que es un pueblo ario, un pueblo bárbaro, conquistador, que se pudo haber asentado en cualquier ciudad de Europa después de asolarla y conquistarla, elige Toledo. Se asientan en Toledo, y Toledo en aquella época no era una ciudad importante dentro del panorama del mundo romano, es decir, se podían haber ido a Mérida, se podían haber ido a otras ciudades, a Tarragona, Zaragoza, había ciudades mucho más importantes, pero se asientan en Toledo. Y eso para ellos no es fruto de la casualidad. Ahí tenían siempre la creencia que en el mundo antiguo las cosas no se hacían al tuntún, como a lo mejor hoy podemos hacer muchas cosas. Todo tenía un porqué y todo tenía un simbolismo. Meten ese primer elemento en su ideario para crear un mito, y le añaden otro elemento que no es superficial, es decir, ellos son el Tercer Reich, pero el primer Reich es el Sacro Imperio Romano Germánico, cuyo emperador es Carlos I de España y V de Alemania. Carlos no tiene una capital, pero sin duda, si hay una capital espiritual y una ciudad que le gustaba porque le regala hasta su propio escudo de armas, es la ciudad de Toledo. Y luego, además, ya tienes el colofón, que ellos, que acaban posicionándose muy concretamente con el bando sublevado, y le abastecen y le dotan y le dan una legión cóndor, que es una forma de apoyarles, pues encima se produce un acontecimiento que para ellos es la explosión de los otros dos que te acabo de contar. Y es que en el Alcázar de Toledo, en ese palacio imperial de Carlos V, se produce el asedio del Alcázar y la resistencia que ellos van narrando día a día en prensa, en ese periódico oficial de las SS. Todos los días contaban lo que se iban enterando de lo que pasaba en la fortaleza, hasta el día que se descubre que encima hay supervivientes. Hay una cita del propio Adolf Hitler, al poco de invadir Varsovia, en la que compara el valor de los defensores del Alcázar toledano contra la cobardía, frente a la cobardía. Él llama de los soldados polacos que han rendido Varsovia en 24 horas. Dice, rendís una ciudad de 250.000 habitantes en menos de 24 horas, cuando un grupo de poco más de 1.000 personas en Toledo, jóvenes cadetes, porque se pensaban que eran cadetes, aunque luego también había guardias civiles, han resistido durante meses el asedio y han destruido la fortaleza. Y entonces, ahí tienen ya la explosión, y ellos lo venden como la primera victoria del fascismo sobre el comunismo en un campo de batalla. Y juntan toda la herencia visigoda, toda la espiritualidad que relacionan de lo germano y lo hispano a través de Carlos V, y encima en el Palacio Imperial se produce esa gran gesta, porque es un lugar que para ellos, y además utilizan esta palabra porque la unen con otra, sacrosanto.
Y desde entonces, más o menos es continuo, ¿no? En la mayoría de la correspondencia de las cartas, incluso en los documentos, en las traducciones en inglés, utilizan la misma palabra, que es pilgrimage, peregrinación. Vienen de peregrinación a Toledo. Y prácticamente desde nada más quedar liberada la ciudad, participan miembros de la Legión Cóndor en la liberación, vienen en segunda oleada. Y a partir de 1937 hasta 1943-44, cuando ya parece que va a perder la guerra y Franco marca la distancia con lo que serían las potencias del eje, pero desde el 37 hasta el 43 hay visitas constantes, con frecuencia anual y a veces 2 o 3 visitas al año, de todo tipo de personalidades que pasaban con un cargo. Pues mira, por ejemplo, venía el equipo de fútbol, un equipo de fútbol del ejército, y venían y se hacían la foto en el Alcázar de Toledo. Venía un general, un responsable de prensa, cualquier cargo, y se hacía una foto en el Alcázar de Toledo. Yo he llegado a encontrar, no sé, podría decir un centenar quizá, de recortes de prensa, sobre todo en el diario El Alcázar, de esas visitas fotografiadas. Cuando he estado hablando he expuesto alguna de las más señaladas, como la primera foto que hay más o menos catalogado de la visita de las Juventudes Hitlerianas a Toledo en 1937. Ese día no lo he contado en la conferencia porque al final tienes que hablar de muchas cosas. Se les hace una recepción oficial en el ayuntamiento y se pone la mesa, cita la crónica, se ponen las mesas con forma de esvástica. No me digas. Ellos vienen aquí y rinden tributo a los héroes del Alcázar. Y al general Moscardó lo mitifican y lo llaman el hombre hecho leyenda, es como lo denominan. Y se hermanan con elementos de Falange, con sus compañeros, sus camaradas de Falange. E incluso en esa primera visita se produce unos regalos. Las Juventudes Hitlerianas regalan sus dagas en las que pone sangre y honor. ¿Vale? Ellos que se basaban mucho en la caballería medieval, era como regalar tu alma, o sea, regalar el arma del guerrero, regalar tu alma. Y se la regalaron en un discurso, citaban que se lo regalaban a sus hermanos de Falange por la gesta del Alcázar, o sea, para que veas la importancia que lo daban. Y a partir del 37, pues ya te digo, el partido nazi se funda aquí en España, celebra reuniones y en su encuentro anual siempre se termina con una visita tanto a Toledo como al Escorial. Eran los dos sitios de obligada visita. Te has lanzado a contarnos la historia sin dejarme preguntarte. Quiero volver contigo, ahora no tenemos mucho más tiempo para que me cuentes mucho más la historia. Pero no solamente venían por eso, o pregunto, ¿venían solamente por eso o quizá andaban buscando esos tesoros que Himmler anduvo por Montserrat y por otros lugares? A ver, los nazis tenían un componente esotérico tremendo. Yo tengo que decir en mi experiencia personal que en ningún documento, en ningún testimonio he podido encontrar que por lo menos aquí a la ciudad de Toledo vinieran buscando algo concreto. Yo sé que se ha hablado del grial, como hemos comentado antes, no sé si rama parsifaliana, copa, piedra o lo que fuera, pero yo no puedo atestiguar, no tengo ninguna prueba de que vinieran por nada ningún objeto de poder, ni la mesa del rey Salomón, ni el grial, pero estoy seguro que cuando ellos venían, y eso sí que se percibe en toda la documentación y en cómo lo utilizan, para ellos Toledo era una ciudad sacrosanta. O sea, ellos venían aquí a un lugar que tenía una energía especial y que tenía una energía muy vinculada con lo germánico. ¿Y qué pensaban del barrio judío que había? Pues mira, lo visita Himmler cuando viene aquí a Toledo. Una de las visitas que hace es a la sinagoga del Tránsito y a la casa del Greco que está al lado. Y era un gran amante de las pinturas del Greco, y en la sinagoga del Tránsito pues tampoco le debió molestar mucho porque no encuentro ningún comentario, pero es curioso que fíjate que va a la sinagoga del Tránsito de aquí a Toledo. Eso para él. Radio Nacional de España, la que quieres. Bienvenidos a Jurassic Park. Esta semana, cuando se cumplen 30 años del estreno de Parque Jurásico, hablamos de dinosaurios. ¿Tenemos un tiranosaurio? Memoria de Delfín, con Arturo Martín Lafuente. Y lo hacemos en la compañía del paleontólogo Francesc Gascó. Memoria de Delfín. No se lo pierdan. Los domingos a medianoche, las 11 en Canarias. Y recuerda, Futuro Abierto, los lunes a las 3 de la madrugada. RT
fe, la que Los quieres. grandes misterios. Ese es nuestro mundo. Y si estás aquí, también es el tuyo. Espacio en Blanco. Una puerta abierta hacia lo desconocido. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2. Tengo solamente 8 minutos para estos dos señores. Gonzalo y Daniel, estuvisteis hace poco tiempo en el programa, bárbaros con unas barbas y unos pelos que vais que da vergüenza. ¿Vuestra madre nos dice nada? Sí. Esas pintas que lleváis. Ya están acostumbradas. Sí, nos lo dice. Dice, ya está bien, hombre, ya no tienes años, ¿sabes? Cuando te corta la barba, los pelos, tal. Mi madre dice que empiece por las puntas, pero las puntas siguen creciendo. Es una maldición que cayó sobre nosotros, no tiene arreglo. Ya está. Esperar, terminasteis el programa cuando hablábamos de bárbaros diciendo que la mesa Rey Salomón del rey Salomón estaba en Toledo. Yo mi teoría, siempre te lo he dicho, considero que ya no está en Toledo. Yo digo que sí. Ahí no. Bueno, él la tiene en casa, es lo que comenta. Yo considero que físicamente no está en casa. Perdón, no está en casa, no está en Toledo. Pero para mí lo más importante es que a nivel espiritual, a nivel simbólico, la mesa de Salomón está 100% presente en la ciudad de Toledo. ¿Por qué? Y luego te pregunto a ti, Gonzalo, ¿por qué? ¿Por qué dices que está? Porque estamos 24 de septiembre del año 2023 en el mítico programa Espacio en Blanco hablando de ella y hablando en la ciudad de Toledo. Puro simbolismo, nada es casual. Te quedas tan contento. Total. No, vamos a ver, yo creo que es una evidencia histórica que lo que es el saqueo de los godos en Roma encuentra la famosa tabla esmeraldina, mesa de Salomón. Aparecen documentos en Toledo a día de hoy en el archivo de la nobleza que hacen referencia a la mesa de Salomón en Toledo. Tienes la infinidad de leyendas sobre la mesa de Salomón, las propias fuentes árabes. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que da la impresión de que cuando llega la invasión islámica, cae el reino godo, se pierde la ciudad de Toledo, surgiría una tradición dentro del mundo árabe que nos viene a decir que la mesa fue sacada de Toledo, que fue llevada a Damasco, que se perdió llegando a Damasco. Es decir, hay una tradición árabe sobre ese objeto. Pero igual que hay una tradición árabe, hay una tradición cristiana, que aparece ya en los reinos cristianos, que aparece incluso en las leyendas de la Francia de Carlomagno, de la piedra mágica, el objeto mágico, quedó en España, quedó en Toledo. Y a partir de ahí las leyendas toledanas de la mesa de Salomón en Montalbán, de la mesa de Salomón en Melque. Entonces, yo tiendo a pensar que, si bien es verdad, se nos escapa qué pudo ocurrir realmente, creo que es justo reconocer que lo sustancial del tesoro visigodo desapareció. No hemos vuelto a saber de ello. Del tesoro visigodo tenemos las coronas de Guarrazar. ¿Es decir, las coronas? Claro, las coronas de Guarrazar son una mínima parte. Ojo. Claro, pero y luego esto hay que romper una lanza a favor de Juanma, que él siempre ha considerado, desde que está trabajando en Guarrazar, ha roto una teoría, que la teoría era que las coronas de Guarrazar no estaban en Toledo, sino que estaban en Guarrazar, lo que certifica la importancia de Guarrazar. Pero claro, estamos hablando que ¿dónde estaba el tesoro del Palacio de Toledo? O sea, aquí el tesoro no solo tiene una cuestión o importancia monetaria, crematística, sino que tiene una importancia simbólica. Los pueblos germanos o bárbaros, cuando se enfrentan unos a otros, no solo quieren derrotar al enemigo, sino hacerse con su tesoro, porque el tesoro es algo ancestral, forma parte de la esencia de un pueblo. Insisto, no solo para pagar o comprar, sino que el pueblo, sea el que sea, el suevo, el vándalo o el godo, está en parte representado en ese tesoro. Un tesoro que no solo tiene por qué ser oro, sino que también pueden ser documentos, vestimentas especiales, animales en algunos casos incluso, armas, por supuesto. O un objeto. O un objeto especial. Con una dimensión sagrada que ya tiene leyenda cuando lo encuentran los godos en Roma. Entonces nosotros entendemos, yo tiendo a pensar que del legado del tesoro godo, que parece Indiana Jones esto, ¿verdad? Está escondida en Toledo, parece Indiana Jones. Bien, pues aunque parece exagerado, yo creo que tiene un ribete de verdad. Es decir, tiene toda la lógica que aparezcan enterradas, escondidas las coronas de Guarrazar y digas, bueno, las escondieron, las enterraron antes de irse, de escapar al norte con los astures. Bien, escondieron más cosas, ¿no? Y entonces ya aparece la leyenda del tesoro escondido en Toledo o en los alrededores de Toledo. Y vinculado al tesoro escondido, que es un tesoro godo, la mesa de Salomón. Pero para mí lo más importante es certificar
al 99% que la mesa del rey Salomón estuvo en Toledo. Eso no es mito, eso no es leyenda. Eso es empírico. Eso es realidad histórica como que estamos aquí. ¿Y que dicen que estaba en Jaén? ¿O? Claro, es que luego ocurre... Claro, vamos a ver. 2 minutos te doy, ¿eh? Es un tema apasionante. Como se produce la invasión islámica y el reino cristiano godo se fragmenta en un montón de reinos y condados, de ese acontecimiento tan traumático, casi apocalíptico, ¿no? La caída del reino godo, es que surge un ciclo entero de leyendas. Es como nuestro ciclo del rey Arturo, por decirlo así, salvando las distancias. Y entonces, la propia zona de Jaén se convierte en referente, de nuevo, de objetos vinculados a ese reino, a la espera de ser reencontrados para restaurar el reino perdido. Entonces, son distintos enclaves los que encarnan la leyenda. Pero para mí la lógica se pone más en Toledo, que a Eslava Galán le gustaba decir que era Jaén, obviamente. Pero es que hay referencias que no solo te dicen Jaén, sino que te dicen Mérida, que te dicen Talavera de la Reina, Alcalá de Henares, Medinaceli o Asturias. Ponferrada, por ejemplo. Ponferrada. Asturias, que tiene mucho sentido, porque el reino de Asturias es el legítimo heredero del reino visigodo, y Oviedo pasa a ser la nueva Toledo. Por lo tanto... Bueno, vamos en España, está, maldita sea. Pero bueno, yo pienso que en Toledo. Yo creo que Ponferrada. Tengo que despediros. Forma de contacto con vosotros. ¿Quieres decir algo? ¿Tú querías decir algo antes de marcharte? Muy breve, que nos vamos. Muy breve. Primero, me ha parecido espectacular que hayas conseguido que un alcalde de una ciudad tan espectacular como es Toledo esté contando lo que ha contado. Es histórico. No lo he conseguido yo, lo ha conseguido... ¿Quién haya sido? Luis Débora, por supuesto, pero sentado aquí en tu programa. Es histórico eso, tiene luego, mucho valor. También me gustaría decir que tiene un meritazo brutal el trabajo de Paco Rodríguez, yo que lo he podido seguir, es alucinante. Todo el tema de Toledos nazis. Dar fe a lo que he comentado Engel de la Cruz de la Monja, porque yo trabajé también en esa biblioteca, bueno, y fue donde surgió la chispa, vamos a dejarlo ahí. No vamos a entrar en más, y doy fe de todo lo que he hecho de la monja. Y por último, darte las gracias a ti, a gente como Jesús Callejo. No sois conscientes del trabajo que realizáis, porque lo vuestro no solo es entretenimiento, sino también es terapia del alma. O sea, hacéis compañía a muchísima gente que seguramente durante su semana está machacada, está fastidiada, y llegan las 2 horas de Espacio en Blanco o la Escóbula Brújula y sois gasolina para el espíritu. Gracias a invitados como vosotros y los que han venido aquí. Forma de contacto y nos vamos. Bueno, en paseostoledomágico.es, paseostoledomágico.es, y Daniel Gómez Aragonés, Gonzalo Rodríguez García. Un placer que hayáis estado. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Y terminamos por hoy. ¿Os ha gustado? A los que habéis estado aquí en el castillo. Pues un aplauso, que se sientan. Y feliz otoño, este otoño que ya comienza, y con el deseo de que venga con buenas noticias, que paren esas guerras del mundo, las catástrofes, que lleguen las ayudas prometidas, por ejemplo, a Libia, a Marruecos y a todos esos lugares, incluso a España. Muchas gracias a los que habéis venido a vernos. Y os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos de las 4 a las 3 en las Islas Canarias. Nos vemos en el Espacio en Blanco. Y hasta las 4 un poquito de nuestra mejor música. Gracias a todos, un placer haber estado con vosotros. Gracias.